y después vamos viendo. Ahí estamos. Se me ve mejor ahora, ¿no? Hay mejor luz. Moví un poco acá mis cosas para que no salga todo como vi en los videos que salía todo blanco, como que estaba hablando desde el más allá. Pero bueno, a ver, vamos a empezar a compartir la pantalla. A ver, ¿por qué no me sale? Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Ven ahí el resumen? Ya está para Sí, compartir. Bueno, la clase de hoy va a versar sobre la personalidad del Estado. ¿Ah? ¿Qué tenemos que saber? Esto es importante para nosotros. Vamos a ver que, o sea, cuál es el principal, la principal cuestión acá en esta unidad. Nosotros tenemos que saber que vamos a tratar con una persona jurídica. Esa persona jurídica no es otra que el Estado. Entre otras cosas, vamos a ver la definición que nos da el Código Civil y Comercial, pero lo que nosotros tenemos que entender es que perdón, disculpen que bajé la pantallita. Lo que tenemos nosotros que entender es que el Estado es una persona de tipo jurídico. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico nacional que los hechos y actos jurídicos tienen, para que sean válidos, tienen que ser realizados por una persona. Esta persona bien puede ser una persona de existencia física o humana, como se denomina ahora, que somos nosotros. Ustedes saben que nosotros válidamente, entre nosotros y desde el punto de vista del derecho privado, podemos celebrar distintos hechos y actos jurídicos que van a constituir derechos entre nosotros, entre las partes, y también respecto de los terceros. De igual manera sucede con las personas de existencia ideal o de existencia jurídica. De ideal no porque sean perfectas, no como la halago, como diciendo esta es una situación ideal, sino que proviene de que es una idea o una maquinación mental en cuanto a eso. Para ser claros, vamos a decirle personas jurídicas nada más. Pero la podemos encontrar, si a veces leen, como personas ideales. Las personas jurídicas pueden ser, como está ahí, públicas o privadas. Bueno, y ahí están, fíjense, que dentro de las privadas nosotros tenemos las distintas personas jurídicas que conocemos. Las asociaciones, las fundaciones, todos los tipos de sociedades civiles, las sociedades comerciales, las distintas que existen, y todas las entidades que no requieren autorización estatal para funcionar. Bien. Pero a nosotros nos van a interesar, dentro del mundo del derecho administrativo, las personas públicas que reconoce el ordenamiento jurídico. Personas jurídicas de tipo público. Y son aquellas donde interviene el Estado. Y fíjense que voy a empezar a leer de atrás para adelante en el orden en que está. Está la Iglesia Católica, como ven, como una persona jurídica admitida por el ordenamiento nacional. ¿Y por qué es Buenas, eso? profe. Hola, ¿sí? Sí, Yo estaba esperando que me avise. no, recién me apareció Laura, recién me apareció la, la, La- el, el aviso de que había alguien esperando. Ujú. O sea, lo No, por dio. eso le dije, estaba esperando que me avisen por el WhatsApp. Ya Ah, esperaba bueno, que, bueno. Ah, disculpen, perdón. disculpen. No, porque ya tengo el teléfono en el bolsillo, disculpen.
Lo voy a poner acá por si alguno de ustedes llama o algo así. Les decía, tenemos personas, hago un resumen para que Laura también pueda ponerse acá al tanto de la conversación. Lo voy a hacer muy rápido. Nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico las personas, y estas pueden ser tanto las de existencia humana como las que somos nosotros, como las que nos interesan en esta partecita del derecho que estamos viendo ahora, que es el derecho administrativo, que son las personas de tipo jurídico o de existencia ideal. Vamos a referirnos a ellas siempre como de existencia jurídica, aunque les digo que hay denominaciones como de persona ideal. Dentro la definición de persona la vamos a encontrar en el artículo 145, es decir, el 145 del Código Civil y Comercial. Eso es lo que significa CCIC, lo vamos a encontrar muy a menudo. Es la definición de persona, y en ella tenemos las personas privadas, que conocemos también nosotros. Seguramente ustedes conocen varias, seguramente ¿alguno forma parte de alguna asociación civil, una fundación o algo aquí? ¿O la cooperadora? ¿Saben que las cooperadoras de los colegios son personas jurídicas? O por lo menos así deberían ser. Bueno, es decir, nos permite, todas estas, las asociaciones y las fundaciones sobre todo, tienen por objeto el bien común. Después tenemos las sociedades comerciales, que tienen por objeto el fin económico, lícito por supuesto, y también son parte de las personas jurídicas. En ellas encontramos la sociedad anónima, la SRL, la sociedad de responsabilidad limitada, las comanditas por acciones, es decir, todos los tipos societarios que contempla la ley. Y también, bueno, todas las otras entidades que no requieren la autorización del Estado, que también están allí. Por otro lado, lo que a nosotros sí nos interesa es un tipo de persona jurídica, que son las personas públicas. Y yo les contaba justo antes que entre Laura que iba a empezar a nombrar de atrás hacia adelante en el pequeño listadito que nosotros tenemos ahí, que son la Iglesia Católica. Fíjense que la voy a nombrar, a pesar de que lo ponemos primera, les explico rápido por qué está ahí en las personas jurídicas públicas. ¿Ustedes se acuerdan qué decía el artículo 2 de la Constitución Nacional? No leen, la Constitución. No, pero lo busco si quiere, profe, lo leo. No, pero fíjense, es importante, acá yo tengo la mía también. Dice que, profe, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Listo, suficiente, eso es todo. O sea, nosotros tenemos, en la Argentina ustedes saben que tenemos libertad de cultos. Es decir, ustedes pueden ejercer libremente y sin ningún tipo de restricción, más que el sentido común, digamos, y ciertas pautas generales que puede establecer la ley, dentro de lo tolerable, dentro de lo lícito, pueden ejercer cualquier religión o culto que a ustedes les parezca, o bien no ejercer ninguno. Lo que sucede, sin embargo, es que el Estado, la nación argentina, sostiene el culto católico apostólico romano. Es algo que está allí desde 1853 y establece, digamos, una preferencia del Estado argentino por sobre todas las demás religiones, y sostiene el culto apostólico romano. Por esa razón, y por ese motivo, les da este privilegio a la religión católica. La considera un sujeto de derecho público. Por eso está allí. O sea, cuando hablamos de la Iglesia, esto no es un juicio de valor diciendo esto es mejor o esto es peor, solamente es que hace al sostenimiento de el culto católico, nada más. Ustedes saben que el Estado
a través de diferentes partidas, el Estado Nacional, a través de diferentes partidas presupuestarias, atiende a ciertas necesidades del culto católico. No sé si lo saben eso, pero calculo que lo supongo. Lo suponen, Dean. Sí. Sí, sí, sí. Eso se hace a través de ciertos colegios. No sé si en la actualidad sigue pagando una suerte de estipendio o salario a ciertas autoridades eclesiásticas. Antes lo hacía. No sé si en la actualidad lo hace, pero hace al sostenimiento, es decir, al mantenimiento de la religión oficial de la nación argentina, que es el catolicismo apostólico y romano. Hecha esa aclaración de por qué está ahí, yo creo que podemos seguir. Es decir, no necesita ningún otro reconocimiento legal la religión católica, por eso está ahí. Las otras religiones también van a ser consideradas personas jurídicas. Lo que sucede es que las otras religiones tienen que anotarse en el registro de cultos, que ustedes saben que lo lleva el canciller, porque la Cancillería tiene esa doble función, ¿verdad? Porque es Cancillería y el registro de cultos. Es decir, todas las otras confesiones cristianas, por ejemplo, no sé, las iglesias protestantes, yo no soy un experto religioso, pero no sé, pentecostales, la iglesia mormona, los protestantes en general, la iglesia judía, la religión judía, el islam y todas sus vertientes pueden estar o deberían estar inscritos en ese registro especial, que es nada más que a los efectos prácticos de que constituyen una personería jurídica y para ser sujetos de derecho desde el punto de vista institucional, nada más. Bueno, por eso, hecha esa aclaración, proseguimos. Después, bueno, obviamente el Estado Nacional es la persona jurídica por excelencia, digamos, la persona jurídica que a la vez es fundadora o mejor dicho, o que se funda con el nacimiento mismo, desde un punto de vista legal, de la Constitución. El Estado argentino moderno, podemos decir que nace en 1853 con la creación de la Constitución Nacional. Más allá de que la propia Constitución, en uno de sus artículos, dice que reconoce como válidos, digamos, todos los hechos y actos jurídicos hechos por el Estado argentino bajo sus diferentes nombres históricos, como Provincias Unidas del Río de la Plata o la Confederación Argentina. Eso, ¿se acuerdan que las nombramos alguna vez en instituciones jurídicas? ¿Por qué? Porque en algún momento la Argentina no fue una federación, sino que fue una confederación. No viene al caso, pero solamente lo menciono. Después, por supuesto, las provincias, que son en la persona jurídica que ininterrumpidamente han ejercido todas sus facultades de derecho desde todo punto de vista, o mejor dicho, o con toda la amplitud que la ley les permite, o inclusive antes de existir la propia ley ya lo hacían, porque son sujetos de derechos previos a la Constitución Nacional. Vamos a la historia un poquito, pero lo digo rápido. En 1820 el país era un lío terrible y resulta que los santafesinos y los entrerrianos van y invaden la provincia de Buenos Aires. Ocurre allí una batalla en febrero de 1820, la batalla de Cepeda, y ahí por primera vez las provincias y el Estado Nacional, o lo que existía como Estado Nacional en ese momento, se reconocen como sujetos de derechos porque firman un tratado, el Tratado del Pilar, que es uno de los... ¿Se acuerdan de los pactos preexistentes del preámbulo? Bueno, o el Tratado del Pilar es uno de esos tratados. Eso nada más que para darle una justificación histórica a por qué las provincias existían antes de la creación del Estado Nacional, como lo conocemos hoy al menos. Y por supuesto, otra persona jurídica
muy importante en el derecho administrativo son los municipios, y con especial énfasis luego del año 1994, cuando la propia Constitución en sus artículos reformados le da la característica de ser autónomos. Antes de 1994 la cuestión de los municipios era un poco entre el gris y el blanco, es decir, había provincias que afirmaban y reconocían la autonomía municipal y todo lo que ello conlleva, y había otras provincias donde realmente la autonomía municipal era muy pero muy limitada, sobre todo en las provincias un poco más viejas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe o Corrientes, que tienen en la actualidad, inclusive hasta el día de hoy, regímenes municipales donde la autonomía no es plena, como si lo es por ejemplo en la provincia del Chaco. En la provincia del Chaco los municipios tienen mucha autonomía. Si después, por una cuestión de tamaños o por cuestiones muchas veces presupuestarias, no pueden ejercer esa autonomía plenamente, o por restricciones más bien del tipo político, es cuestión para analizarla también en esta materia, pero digamos desde un punto de vista de las posibilidades legales, los municipios gozan de mucha autonomía. Quizás esté aquí con nosotros algún compañero, no lo recuerdo, que trabaje en el ámbito municipal. ¿Tenemos algún compañero que trabaje en el ámbito municipal? Y él seguramente nos va a dar más luz sobre este tema con respecto a lo que sucede, digamos, en realidad con los municipios, o hasta dónde esa autonomía se traduce en hechos concretos. Lo cierto es que el municipio goza, por lo menos desde un punto de vista legal, les repito, de una autonomía muy amplia. Permiso, voy a cambiar de filmina. Bueno, Profe, sí. acá en el Chaco están los municipios de primera categoría y segunda categoría, pero es por la dimensión, creo yo, supongo, lo que me acuerdo, es por el tamaño de población que tienen y de recursos que tiene cada uno, por la dimensión de la población que tiene. Buena acotación. Nuestro régimen municipal, que en principio, bueno, está sostenido por no sé si es la Constitución, no sé si sale del lado correcto o si sale invertido mi pantalla, y la Constitución de la provincia del Chaco. En estos dos textos tenemos, digamos, por lo menos desde un punto de vista muy rudimentario, configurado cómo están los municipios de la provincia. Como bien dice María Eugenia, nosotros tenemos un régimen municipal realmente muy desarrollado, más allá de que en lo concreto sabemos que no es lo mismo el municipio de la Ciudad de Resistencia, que es un municipio de primera categoría, comparado con otro municipio de primera categoría, como por ejemplo el de San Martín, que tiene, digamos, formalmente tendrían la misma cantidad de derechos o de posibilidad de ejercerlo. Lo cierto es que no, son entes políticos de igual categoría, pero que en términos concretos de lo real gozan, porque uno goza de mayor tamaño y presupuesto, puede hacer más cosas, y por ejemplo en una contienda de tipo político, digamos, seguramente a uno de esos dos municipios le conviene estar mejor alineado con el poder central de la provincia, ¿verdad? Pero eso ya es un análisis que, a ver, no escapan a la realidad, es ninguno de esos análisis, tampoco el de esta materia, pero digamos, dentro de lo formal no tendría que ser así. Lo cierto es que es así, y mientras el gobierno de ese municipio más chico está alineado políticamente desde lo partidario o de lo político real con el gobierno central, va a estar mucho mejor en términos de ayudas económicas especialmente, que si ese municipio fuera opositor. Eso es, digamos, una nota de realidad en esta materia, más allá de lo formal, porque ustedes que están en lo concreto me pueden decir, sí, profe, todo bien con la autonomía del municipio, pero
si el Estado provincial no gira los aportes del Tesoro Nacional a los municipios, no pagamos sueldos. Y eso es esencialmente un enorme problema administrativo y de conculcante de derechos de todo tipo. O mire, si no vienen esos aportes del Tesoro Nacional, no podemos ejecutar las partidas que tienen que ver con el mantenimiento integral o general del municipio, como el alumbrado de las calles, o no sé, la recolección de residuos, o las cuestiones que tienen que ver con cuestiones más formales. ¿Se acuerdan en instituciones jurídicas cuando hablábamos de los municipios como entidad política? ¿Y qué característica tienen con respecto al ciudadano los municipios? ¿Por qué son tan importantes los municipios? Como gobierno, como forma de gobierno. Para mí, por el Son manejo de los más cerca habitantes. de la gente, Ah, digamos. claro, porque el municipio tiene que tener una cantidad de habitantes para que una localidad tenga un municipio asignado, como dice la Constitución, no me acuerdo por qué artículo, pero justamente eso, para que trate de manejar lo que es los recursos del Estado para esa población determinada, según la cantidad de habitantes. Bien, muy bien, buen aporte, Vanessa. Cristian, ¿vos qué me decías? Porque justo se participaron los dos al mismo tiempo. No, lo que yo decía que el municipio, por ejemplo, los de segunda, que son más chicos también, en este caso tienen más convivencia con la gente, digamos, o sea, con los habitantes, tienen más roce, digamos, o sea, el intendente está generalmente más cerca de la gente, digamos. Exacto, que, por sí. ejemplo, el gobernador. Son Es buenos. como que, Sí, hola, profe, Claudia, sí, ¿qué tal? es Buenas tardes. como que busca el acceso, digamos, al ciudadano. Todo lo que han dicho es Satisface las correcto. necesidades. Exacto. Son los que representan directamente al ciudadano. Bien. O sea, ¿vieron? Si bien no son Representan una continuidad, algo Claro, cotidiano, digamos, exactamente. y frecuente entre ellos. todos esos aportes que no son propios del derecho administrativo, pero son muy correctos porque ningún derecho está aislado, digamos, de la realidad, ninguna de las formas del derecho. Es cierto todo lo que dicen, la cuestión política es muy importante acá, al hablar de la realidad, y sobre todo porque tiene que ver con el funcionamiento de los municipios. Como bien dicen, los municipios son importantes, especialmente yo entiendo que de manera general se ha referido que cuanto más lejos están de la ciudad de Resistencia, más importante el municipio para el ciudadano. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de cercanía, hay una cuestión de representación y de identificación con el municipio, que por ahí los que vivimos acá en Resistencia o en Barranqueras, como son ciudades grandes, perdemos de vista, digamos, que en las ciudades del interior, que están más lejos, el gobierno es el intendente. Y acá es como que en la capital no perdemos un poco de vista eso, porque tenemos muchos representantes del gobierno. Inclusive hay representantes del gobierno nacional en los distintos organismos que están presentes acá. Acá tenemos al gobernador, con todos los ministerios y toda la primer plana de la administración. Tenemos al intendente, con toda su plana de gobierno, las distintas secretarías. Acá ejercen su cargo los ministros del Superior Tribunal y la mayor circunscripción judicial es esta. Están acá hacen su trabajo los diputados, o sea, sesionan, presentan los proyectos de ley, etcétera. Es decir, acá se centraliza el gobierno. Y también vivimos muy... Sí. Por eso también muchas veces los municipios que están lejos, también por la cercanía que tienen con los ciudadanos, los traen, hacen de nexo, los traen a hacer sus trámites. La gente del interior aprovechan las TAFI de los municipios, que vengan un grupo de gente y hagan todos los trámites que tienen que hacer en Resistencia y los llevan. Por la cercanía que tienen con el intendente, claro, no por política, sino por comunidad, digamos, por pueblo. Exacto.
tiene colaboración más cercano que el de Resistencia. Claro, Tiene que ir a otro lado, te vas solo. Exacto. Ellos hacen ese trabajo también. Claro, fíjense de que cualquier color político. El intendente está preocupado porque, no sé, porque su vecino venga, mejor dicho, hasta la ciudad de Resistencia para poder hacer trámite que no podría hacerlos desde su lugar de origen. Porque claro, no... Por ejemplo, vi un caso hoy, justamente, traían gente, no recuerdo qué municipio, para que hagan trámite de PAMI, por silla de ruedas, por esto, van acercando todo eso. Exacto, sí, todos los trámites que deben ser presenciales, más allá de que la tecnología hoy permite que muchas de estas cuestiones puedan hacerse de manera remota o virtual, lo cierto es que todavía existe la necesidad de traslado. Y se ven en el... A veces yo estoy ahí, veo esa la famosa inscripción esa que municipalidad, no sé, digo una, pero porque la veo la estación cerca de acá de mi casa y todas las mañanas temprano cuando salgo la suelo ver estacionada. Dice Municipalidad de Villa Bertet, comprada con los fondos provenientes de la Ley Nacional de Cheques, número tal, digamos, dice, o de otra que suelo ver allá cerca de mi trabajo es la de Santa Silvina, esa también la suelo ver, pero he visto de muchos municipios. Colonia Unida, Villa. Perdón, ¿de dónde? Colonia Unidas. De Unidas, sí. De Unidas. A los viejitos. Claro, pero Unidas está cerca, por suerte. ¿Viste? Unida creo que está a 100 de acá, ¿no? No, menos, mucho menos. Pero fíjense que es necesario, digamos, todavía esto, y bueno, son cosas, digamos, o sea, que tenga que haber un servicio dedicado de transporte, porque quizás no haya, bueno, pero eso tiene por ahí que ver con otras cuestiones, pero sí, fíjense lo importante que es el municipio para todas estas personas, porque capaz no podría cumplir efectivamente con sus derechos si tuviera que permanecer allá. Le costaría mucho más venirse porque si no tendrían que movilizarse de manera particular, eso es más caro, seguramente el municipio no les cobrará o les cobrará un precio más barato, no lo sé. Pero aparte, más allá de que lamentablemente hay mucha gente que todavía no tienen acceso, digamos, a la tecnología, la gente grande no la sabe usar, y sobre todo la gente de los pueblos, entonces necesitan venir a realizarlo, lamentablemente, ¿no? Bueno, ¿te acordás? Venir todo ese viaje hasta acá. Fíjate que esto se relaciona con lo que vimos antes, con la unidad anterior, que a vos te corresponden los mismos derechos que a todos los ciudadanos en cuanto a la administración. Y es uno de los derechos que a vos te corresponden, es el de peticionar por tus derechos. ¿Tá? Son tus derechos. Hacerlos efectivos es tan importante como tenerlos nominalmente. O sea, yo no puedo decir que existe una igualdad jurídica entre los ciudadanos de la provincia que viven en Resistencia que los que viven, no sé, en Taco Pozo, que les queda recontra lejos venir a la capital. De hecho, tienen que salir de la provincia, pasar por Santiago del Estero, volver a entrar a la provincia y de ahí venir para acá. Digamos, es en línea recta, no tengo idea de cuántos kilómetros serán, pero probablemente sean un poco más de 300, si no me fallan los cálculos. De Resistencia a Taco Pozo en línea recta. Casi 500 hay. ¿Casi 500 hay, che? Sí, 400 por ahí. Sí, bueno. Fíjense que no es lo mismo para nosotros que para ellos. O sea, la misma crítica que hacemos nosotros desde Resistencia cuando decimos Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, porque cuando tenemos que hacer algún trámite y tenemos que ir a Capital Federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se llama en la actualidad, protestamos, ¿verdad? Porque con eso de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Bueno, seguramente lo mismo les pasa a ellos con respecto a nosotros. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, digamos, no sé si llamarlo privilegio, porque la verdad es que yo no elegí el lugar donde nacer. Ustedes seguramente tampoco. O sea, no entiendo que eso sea un privilegio per se, pero sí es cierto que vivir cerca de los servicios esenciales
es siempre más conveniente que no vivir cerca de ellos, ¿verdad? Entonces, la administración es esencialmente eso, un servicio. La administración es esencialmente un servicio, y una manera que tiene, es la manera de concreción de todos aquellos derechos que están en la ley. ¿Tá? La voluntad del Estado, la voluntad política del Estado, se traduce a través de los actos administrativos. Es una de las formas de interpretar. O sea que es decir, que toda la existencia de la administración viene por origen y encuentra su fundamento en la voluntad política, digamos, de la ley. O mejor dicho, en la voluntad política del Estado. No hablo de la política partidaria, de radicales contra peronistas, no. Hablo de, digamos, ¿cómo hacemos para que, no sé, Leonardo o María Eugenia cobren su jubilación? Bien, existe un organismo administrativo que representa a la provincia, que es el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del INSEP, que lleva el registro de los años de aporte de ellos dos como trabajadores, y el día que alcancen la edad jubilatoria, ellos presenten sus papeles para jubilarse, ese organismo va a decir, bueno, bien, tenemos todos los años de aportes, es correcto, otórguesele el beneficio de la jubilación. Y ustedes desde entonces podrán ser felices jubilados de la provincia del Chaco. Para que todo eso pase, y para que vos tengas el cumplimiento efectivo de ese derecho político que te asiste, que es de ser un jubilado el día que no puedas trabajar más porque tu existencia física con los años se va deteriorando, es decir, no podemos trabajar de la misma manera que lo hacemos los 40, el día que tengamos 60 o 65, según seamos varones o mujeres. Y ese derecho, que lo tenemos ahí, a la jubilación, se tiene que concretar de alguna manera. Para ello, ustedes por un lado harán sus aportes jubilatorios, y por el otro lado, el Estado deberá llevar registro de todo ello en algún organismo. Para ello deberá destinar planta, es decir, personal, a llevar esos registros, a tenerlos actualizados. Tener un personal capacitado para que el día que ustedes acrediten cumplir los requisitos para pedir esa jubilación, la otorgue, y deberá existir un funcionario o varios funcionarios que den el acuerdo legal para concederles ese beneficio. Y deberá existir también una planta administrativa para que eso les sea comunicado, y efectivamente todos los meses, porque eso se paga de manera mensual, ustedes reciban a través del banco o los bancos ese beneficio. Es decir, ese derecho que ustedes tienen plasmado en una ley necesita de una estructura administrativa y necesita que esos actos sean válidos, estén fundados en la ley, para que ustedes puedan percibir de manera concreta ese derecho. ¿Se entendió? Vamos, necesitamos... Sí, profe. Esa la administración, es decir, ustedes son la cara humana de esa expresión política que es el derecho. Un derecho es eso, es de alguna manera una expresión política que tiende al bienestar general. ¿Tá? Pagar jubilaciones para el día que las personas, cuando sean mayores y no puedan trabajar, puedan seguir existiendo con dignidad. Eso está muy bien desde lo abstracto. Ahora hay que hacerlo concreto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a tener que pagar aportes, esos aportes los vamos a tener que guardar, esa plata no la vamos a poder gastar en otra cosa. Y finalmente, el día que ustedes cumplan esos requisitos y vengan a reclamarme su plata, yo tengo que poder dárselas sin mayores dilaciones mediante un control de legalidad de que eso sea así. Para todo eso yo necesito de seres humanos capacitados, que es el tan denostado en este país empleado público. Por eso es tan importante que existan carreras como estas.
¿Para qué? Para que los cuadros del Estado sean lo más técnico posible. Que ustedes puedan existir, digamos, ejercer un trabajo técnicamente correcto, que estoy seguro que lo realizan, pero bueno, esto viene a enriquecer, digamos, todo lo que ustedes hacen. Y que ustedes le puedan dar un razonamiento técnico, aparte del razonamiento práctico y pragmático que seguramente ya adquirieron. Aparte, yo acá, bueno, me acuerdo que a través de distintos diálogos con distintos alumnos que vienen generalmente de alguna carrera universitaria que por alguna razón quedó trunca, es decir, que ya vienen con conocimientos o que tienen muchos años dentro de la administración, y eso también es educación, porque uno no solamente se forma acá, siempre nos estamos educando y siempre estamos aprendiendo. Bueno, esa es la razón de por qué existe el Estado, de por qué existen ustedes dentro del Estado, por qué somos empleados públicos. ¿Para qué? O sea, ese es el sentido de su trabajo. Ustedes hacen posible los derechos de mucha gente. Cuando hablamos, por ejemplo, aquellos que quizás tengan una labor mucho más técnica y menos referida, digamos, o de menor contacto humano, como aquellas personas que trabajan en el área de licitaciones públicas. O sea, también están trabajando en pos del bienestar general. Más allá de que por ahí ustedes lo ven como, no sé, como lo que también es un trabajo. Me presento en mi oficina, cumplo una función que se me asigna desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, termina mi horario, firmo la planilla de asistencia a mi trabajo y me vuelvo a mi casa a hacer mis otras actividades y cumplir con mis otras obligaciones. Digamos, está bien, pero yo estoy seguro que ustedes, más allá de que, a ver, es lícito trabajar por el dinero, o sea, seguramente tienen una ambición de querer, por ejemplo, tener una existencia digna y pagar los distintos servicios que hacen, no sé, en atención a su familia, tener una casa, tener un auto, es decir, todo lo que conforma la normal y esperable ambición de una persona, como querer comer todos los días, y eso está perfecto, pero seguramente ustedes ven más allá de eso y saben que están trabajando, no sé, para que se haga un camino o se pavimente una ruta, y ustedes saben que las rutas pavimentadas significan mayor trabajo para todos, porque aquel que tiene que sacar su producción, aquella persona que trabaja en la tierra, por ejemplo, y quiere sacar su producción, la puede hacer de manera más eficiente y más económica si el camino está en condiciones. Si hay una persona enferma, es más factible que se la vaya a buscar o que pueda asistir a los servicios de salud si ese camino está en condiciones. Es más factible que las personas se eduquen si el camino está en buenas condiciones. Es decir, todos acá trabajan de alguna manera, aunque por ahí a ustedes mismos no lo noten, en pos del bien común o de la concreción de esos derechos. Bien. Profe. Sí. Profe, como yo muchas veces digo, uno va aprendiendo a lo largo de la vida del trabajo, digamos, los años que tenemos en la administración, más allá de ir a marcar, a trabajar, tratar de mejorar para terminar más rápido, hacerlo más dinámico. Y como le digo a mi compañera que se ríe, siempre le digo, dale, métele, porque en estos expedientes hay gente. Exacto. Son personas que muchas veces están esperando que se solucione o que no. Pero hay que meterle pata, porque así como nosotros también podríamos estar algún día en algún expediente esperando que se mueva eso. Bueno, fíjense, exactamente es así. Cada expediente de la administración, o sea, es el sueño de alguna persona o el derecho esperando a ser concretado o una necesidad. La pesadilla de algunos en el claro. tribunal. Exactamente, o sea, hay algo ahí, hay algo que está en espera en todos los expedientes. O sea, un expediente es el caso, o como, bueno, desde el punto de vista de nosotros los abogados, digamos, a veces entendemos, a veces no, que detrás de cada expediente hay una pequeña tragedia o una gran tragedia. A veces un problema, a veces puede existir una tragedia. Eso es lo que le da la dimensión de humanidad al trabajo que hacen ustedes, que hacemos nosotros, y que, bueno, y a veces implica tomar decisiones
que no son satisfactorias del todo, porque implican, no sé, tener que decidir qué lado tiene razón. Digamos, eso es complicado y normalmente hay gente que por ahí piensa que tiene razón y finalmente no la tiene, y se torna complicado después cuando hay que decirle que no tiene lo que piensa que tiene, y siempre se da esa situación. Bueno, continúo rápido con el resumen para que podamos ver. Bien, hay en la segunda en la segunda carta, en la segunda pantalla, yo les anoté cuáles son los criterios para diferenciar las personas jurídicas públicas de las personas del derecho privado. Es muy fácil, digamos, hay un criterio que tiene que ver con el origen del ente. Si la crea la ley, normalmente es una persona pública. Si fue creada con un criterio de fin público, es decir, para cumplir todas aquellas expectativas de las que estábamos hablando, es una persona pública. Cuando tiene prerrogativas, es decir, por ejemplo, la de crear unilateralmente obligaciones para los ciudadanos, bueno, estamos en presencia de personas públicas. Y según el grado de control estatal, cuanto más control estatal tengan, normalmente nos va a indicar si son o no personas de derecho privado o público. Cuanto más control estatal tengan, son personas de control público. ¿Se entienden los criterios, no? Para ir rápido a la unidad que viene. Sí, profe. Bueno, la filmina número 3, yo se las anoté. Son todas las teorías que existen. No las pregunto. ¿Ah? Pero se las anoté para que ustedes tengan. Esta unidad, fíjense, ahí está. ¿Por qué es importante hablar de personas públicas o personas privadas? ¿Por qué es importante esta unidad? Porque tienen que ver con la responsabilidad del Estado. Si nosotros hablamos de personalidad, ¿qué tienen las personas? ¿Con qué nace una persona? Una identidad, un derecho. Nace con derechos. Muy bien. La identidad es un derecho. O sea, vos tenés derecho al nombre, tenés derecho al domicilio, tenés derecho a tu dignidad. O sea, tenés un montón de derechos. Bien. Pero aparte de derechos, ¿cuál es la contracara de un derecho? ¿Qué es lo contrario? Las obligaciones. Las obligaciones. Bien. Y las obligaciones, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos hijos? ¿Qué tenemos con respecto a nuestros hijos? ¿Qué pasa? Algo por ahí que tampoco es malo por sí, pero ¿qué pasa si nosotros firmamos un contrato? ¿Qué tenemos que hacer? Tener una responsabilidad. Tenemos responsabilidad por nuestros actos. ¿Ah? Lo mismo ocurre cuando hacemos algo que es injusto, como por ejemplo, supongamos que tenemos un accidente de tránsito y ese accidente ocurre por nuestra culpa, es decir, hicimos menos de lo que teníamos que hacer, más de lo que teníamos que hacer, o lo hicimos de manera imprudente. Eso es la culpa, más o menos. Tenemos que responder por nuestros actos. Nos toca responder por nuestros actos. Lo mismo sucede con el Estado al ser persona. La responsabilidad y los derechos van de igual manera, o surgen efecto de igual manera para las personas de existencia ideal, de existencia real, nosotros, como para aquellas personas de existencia jurídica, como el Estado y las demás personas del derecho jurídicas del derecho privado. Nosotros somos personas, también lo es el Estado, y debe responder cuando el Estado hace algo que está mal. Por eso es importante entender de dónde viene esto. Antiguamente se decía que el Estado tenía dos tipos de personalidades, como si fuera una persona cuando contrataba en privado con los particulares, y era otra persona cuando hacía actos públicos, actos de derecho público.
Eso era, digamos, por eso fíjense que está ahí en el cartelito de Mafalda, dice el Estado, y también es el Estado. Por ejemplo, si el Estado compraba una casa, por ahí la podía comprar como persona de derecho público o como persona de derecho privado. Lo cual, eso traía problemas. ¿A cuál estoy demandando yo? Al Estado, que es, supongamos que yo sufriera, compraba un auto el Estado. Y ese auto me chocaba acá en la esquina. Y yo decía, bueno, mire, el daño es tanto, págueme. No, mire, ese auto yo lo compré como persona de derecho privado. Y la verdad es que andaba sin seguro ese día. No va, ¿verdad? No suena lógico. Finalmente la doctrina, los jueces, todo el mundo les dijo al Estado, no, mire señor, usted no tiene dos personalidades. El Estado es la personalidad jurídica, es siempre la misma. Puede tener, si usted quiere, parte de su patrimonio como dominio público, porque ese es un derecho que también le da la ley, y parte de ese patrimonio también puede ser del derecho privado. Y ya vamos a ver más adelante cómo es eso que yo Estado, puedo tener cosas en el dominio público y cosas que no son del dominio público. Que es el famoso caso de las tierras fiscales, que muchas de ellas en realidad, ¿vieron cuando tenemos terrenos del Estado que los pasan al dominio privado del Estado para poder, tiene que haber una ley especial para que el Estado las pueda vender? Bueno, ese es el caso, les adelanto el caso de Manual, se los adelanto un poquito. Bien, en esta unidad tenemos que entender, perdón, me pasé un poquito. Esto es lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Al principio se decía que el Estado era indemandable, porque el Estado era, si ustedes quieren, la continuidad jurídica del monarca o de los estados monárquicos. Ustedes son conscientes, digamos, que antes este país estaba regido, o lo que conocemos actualmente por este país, estaba regido por una monarquía de la cual éramos su colonia. Éramos súbditos o vasallos del rey de España, por lo menos hasta el año 1816. Bien, ustedes no podían demandar al rey. El rey no se equivocaba nunca. ¿Por qué? Porque el rey era infalible en derecho. Eso viene de una antigua doctrina de los reyes europeos. Digamos que los reyes, como tenían poder divino imbuido, ustedes no podían decir que un representante de Dios se estaba equivocando, ¿verdad? Estaba mal. Era hereje, era ilegal, y de hecho era algo rayano a la traición a la patria. Bueno, se entendió luego, por supuesto, que esto no era así. Pero nosotros teníamos esa continuidad jurídica, eso continuamos mucho tiempo con ello, y se decía que no se podía demandar al Estado. Los estados eran indemandables. Después se hizo, digamos, se tuvo que ceder, por supuesto, porque el Estado comete errores. ¿Se acuerdan que yo les conté que el Estado era como el Leviatán? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, yo era atropellado por un tren? ¿A quién demando? Y esos trenes eran del Estado. ¿A quién demando? Tengo que demandar, o sea, realmente terminé lesionado, familiares míos terminaron muertos, yo perdí mis extremidades. Es decir, alguien tiene que responsabilizarse por ello. Entonces, se creó un sistema de demandas del Estado, pero, que es la segunda etapa que ustedes tienen que marcada ahí, que es la venia legislativa. ¿Qué es eso de la venia legislativa? Bueno, yo tenía que pedirle permiso al Congreso de la Nación o a la legislatura de mi provincia, pedirle permiso, es decir, demostrarle que yo tenía un caso. Y el Congreso, por ley, me tenía que autorizar a mí a que yo pudiera demandar. Eso tornaba o truncaba virtualmente, o sea, quedábamos igual o peor que en la situación anterior, porque yo no podía demandar hasta que la ley estuviera lista. Y una ley, ustedes saben la cantidad de tiempo que puede dormir.
en una comisión legislativa, digamos, y eso torna trunco mi derecho de poder demandar. Eso ya no va más. Eso fue esto hasta como nació en 1932. No duró mucho tiempo, un poquito más de una década después, yo pude empezar a demandar en su carácter de persona jurídica del derecho público. Eso pasó a partir de 1916. Bueno, ustedes tienen ahí a la vista la filmina. A partir de 1916 yo puedo existe la ley de juicios contra el Estado. Y la cuarta etapa, en la tercera y la cuarta etapa, el Estado es demandable. En la Nación, a partir de 1972, tenemos esa ley que dice ahí, la ley 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos de la Nación, de la cual nuestra ley de procedimientos administrativos de la provincia toma muchos elementos, que establece, digamos, cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta etapa, que yo debo actualmente, antes de demandar al Estado, hacer el trámite administrativo previo, es decir, agotar la instancia. ¿Nunca escucharon hablar de que uno para demandar tiene que agotar la instancia? ¿Tiene que agotar el reclamo administrativo? Seguramente eso, si alguna vez reclamaron algo, lo saben, ¿verdad? Sí, sí. O formalizar el reclamo sería. Claro, es decir, tiene que quedar firme la negativa o el silencio de la administración. Claro. Es decir, si yo demando al Estado, no sé, porque me está pagando en negro una suma que va a estar mi sueldo ahí y la estoy recibiendo en negro, entonces yo lo demando al Estado. Hago el reclamo. Primero me dicen que no. Hago el recurso jerárquico. El superior me dice que no. Hago el extraordinario. El gobernador me dice que no. Bueno, ahí puedo demandar. O puede pasar que yo hago el reclamo y nunca me lo responden, que es un caso bastante común. Entonces, pasados una cantidad de tiempo, yo puedo hacer el reclamo por la... ¿cómo es? Yo puedo entender de que el silencio se presume negativo, porque es una de las prerrogativas del Estado, es que su silencio se presuma negativo. Si ustedes particulares... ¿Sí? Disculpe, por ejemplo, cuando nosotros se dice demandamos al Estado en el tema un pase a planta, por ejemplo, ahí cómo es o sea, para entender, digamos, porque hablo de nosotros porque yo estaba incluido en el pase a planta que en teoría se hizo cuando salía la gestión de Pepo, del personal de salud. Y ese pase a planta quedó como que pasaron sin derecho más o menos, porque pasaron con el sueldo básico y quedaron ahí. Yo no pasé, por ejemplo, porque hubo todo un entredicho ahí entre los gremios y qué sé yo, hicieron lo que quisieron. Pero hay compañeros que al no pasar presentaron, digamos, buscaron abogados y presentaron. Y hay un chico en particular que es como que el abogado, por decirlo así, como para que me entienda, digamos, le ganó al Estado. Sí. Pero el pibe sigue sin pasar a planta porque es como que el gobernador al final no terminó dando el visto bueno, digamos, de ese pase que jurídicamente sí lo ganó. Y es como que pasó a planta, pero sigue sin estar en planta porque el gobernador es como que nos da la última afirmación para decir que sí, que realmente es de la planta. No sé si me entiende. Claro. Bien, ahí lo que tenemos que hacer es analizar el caso jurídico concreto. En términos generales, el Estado es esto lo tengo que decir, el Estado es uno de los principales incumplidores de las leyes laborales. Nosotros, el Estado tiene una gran tradición de incumplidor, ¿verdad? Y sobre todo tiene las personas más perjudicadas son aquellas contratadas. El término contratado de la administración pública es muy amplio, porque va desde aquella persona que tiene un cargo de gabinete, que se va cuando su superior jerárquico del cual depende su gabinete cesa su contratación, hasta el becado,
¿verdad? O sea, todo ese caminito o toda esa amplia gama de distintos tipos de contratación estatal, digamos, incluye la palabra contratado. Incluso la contratación directa. La contratación directa. Que es como si fuera un proveedor del Estado. Exactamente. ¿Qué ocurre? El Estado tiene la posibilidad real y concreta de contratar personal y eso está bien. Puede suceder, digamos, ya vamos a llegar a empleo público y ahí lo vamos a ver con mucha mayor atención. Puede suceder que el Estado tenga una necesidad urgente e imperante y necesite contratar gente de un día para el otro. Ejemplo de manual, Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco. Cada 2 años tenemos la necesidad de que ese organismo del Estado tenga más personal. Entonces se hace una contratación especial el año eleccionario y esa gente trabaja para el tribunal electoral porque necesita una operación logística mayor, etcétera, 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 que la planta ordinaria de ese organismo no podría cumplir con esa demanda laboral. Entonces contrata gente extra para ayudar en esas tareas. Sucede también que el Estado tiene la necesidad a veces de cumplir con ciertas funciones y crea unilateralmente, por fuera de la ley de empleo público, contrataciones, que son todas estas que conocemos. Proveedor de servicios, el famoso becado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre muchas veces cuando un gobierno se retira y viene otro? Que todas esas personas que estaban contratadas mientras estaba contratada o mientras estaba el representante político, digamos, en funciones, no había problema, pero yéndose él, termina la contratación. Entonces viene el famoso pasaplanta. O sea, dejo eso ahí. Y en realidad eso que está ahí son las expectativas laborales de un montón de personas. Entonces, bueno, y ahí suceden todas las situaciones que nos contaba Claudia, por ejemplo. O sea, personas que tenían que pasar a la planta permanente del Estado y que después, bueno, empiezan los reclamos judiciales. Puede que esos reclamos judiciales en algunos casos no sean correctos, otras veces sí lo van a hacer, como cuenta el caso de ese señor. Y después está el tema de que el Estado tampoco es muy cumplidor con las sentencias judiciales en su contra. Y bueno, ahí habrá un montón de maneras de ver cuál es la situación, porque la verdad es que no sabemos qué dice la sentencia. Entonces él habrá que ver, o sea, si el señor trabaja o no está trabajando, si se le fijaron alguna cuestión de astraintes, es decir, de intimar al cumplimiento mediante alguna medida de restricción del patrimonio a la provincia. Es decir, habría que ver todo para que te dé una respuesta más específica de por qué ese chico no está donde tiene que estar según lo que sabemos que dice la sentencia. Pero lo concreto es que todas estas situaciones pasan porque, bueno, tenemos hay que decirlo, digamos, existe una amplia nómina de personal aquí en la provincia y eso incluye un montón de cosas, ¿verdad? Y hay cosas que están bien y cosas que no están tan bien. Porque sabemos, digamos, que hay gente que está pura y exclusivamente por la razón política y eso desnaturaliza, digamos, la cuestión del empleo público, que es para cumplir con los servicios, digamos, básicos, esenciales del Estado o con lo que debe cumplir. Pero eso es para analizarlo desde otro punto de vista. En lo concreto, yo creo que, bueno, se vulneran los derechos particulares de los trabajadores del Estado cuando se enmascara especialmente una situación que debería estar contemplada por el empleo de planta y en realidad lo estamos disfrazando jurídicamente bajo otra denominación legal con alguna de las formas de contratación. Esa es mi opinión. No es necesario que adhieran a ella para nada, no, pero es una apreciación, digamos, que incluye lo político o se hace una consideración de valor sobre lo político. Claro que no tiene nada que ver con el actual signo político del gobierno, sino que esto es una práctica
más bien permanente, habitual y lamentablemente perdurable del Estado, más allá de la simbología o de la cuestión política partidaria. Es una mala costumbre, si se quiere, del Estado. Estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Tengo un minuto, les cuento rápido. A ver qué sigue. El tema del paradigma del Estado. Después, ¿qué más nos queda? Los fines del Estado y las entidades públicas no estatales. Bien, en la clase que viene, de estos 3 temitas, de estos 3 últimos puntitos, voy a hacer un repaso súper rápido para que a ustedes les quede claro qué son. Son importantes desde un cierto punto de vista. Bueno, les prometo que a partir de la próxima clase ya esto se empieza a poner más interesante. Yo sé que el derecho administrativo... ¿Cómo? ¿La próxima es presencial? Sí. Se pone más interesante, sobre todo porque yo voy, no, mentira. Es porque está bueno vernos también, es cierto, pero se va a poner interesante porque los temas yo creo que van a ser de mayor interés para ustedes. Porque tienen que ver ya la cuestión de si centralizamos o descentralizamos el Estado, si hacemos, y de ahí ya vamos después al empleo público y a la cuestión de las licitaciones y otras cuestiones que yo sé que ustedes suelen encontrar más interesantes y las incluimos más adelante en el programa porque ustedes, digamos, así lo requirieron y porque entiendo que les es más útil en su empleo también. Eso es todo, digamos. Bueno, vale. Siendo la hora, doy por concluida la grabación.